Bueno, nosotros vamos a hablar de la guerra, lo vamos a hacer, no de la guerra en sí, pero sí de cómo actúan los países, y los países serios, frente a esta guerra que está atravesando el mundo entero, porque nos tiene a todos cerca, ¿no? Digo, el presidente argentino dijo se va a meter, ofreció tropas incluso. Bueno, Ramiro Cajeno Blanco desde Brasil, el profesor, docente universitario, amigo personal, hombre de este equipo, integrante de este equipo. Ramiro Cajeno Blanco, bienvenido. Gustavo Cano y Rodrigo Agustín, te saludamos. Hoy no está Adriana, pero prontamente se incorporará al equipo. ¿Qué haces, Ramiro, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Felicitaciones por el nuevo ciclo. Gracias, amigo. Vos sos parte de esto y queríamos charlar con vos justamente de esto, de este conflicto que está atravesando el mundo y que hay países que parecen querer meterse de lleno, como Argentina, y hay países denominados serios. Nadie puede decir que Italia o España no son países serios, y nadie puede decir que son lo mismo Sánchez que Meloni, ¿no? Digo, y sin embargo tienen coincidencia en la actitud frente a este conflicto bélico. Mirá, vos hiciste una introducción muy interesante. Dijiste que acá había un cimbronazo mundial, una cosa que le va a afectar a todo el mundo y nos va a afectar en la vida cotidiana a todos. El precio del petróleo ha subido. El precio del petróleo significa también que los alimentos aumenten porque los fertilizantes aumentan justamente, los combustibles aumentan, el transporte aumenta. Entonces, los países que piensan, los gobiernos que piensan en su población, lo hacen desde diferentes puntos, más allá del signo político. Excelente la introducción, Gustavo. Yo voy a dividir así entre algunos países europeos, otros no europeos y algunos americanos. Por ejemplo, Sánchez tuvo una actitud bastante pragmática. Por un lado, él se opone a esta guerra, pero no deja de enviar, por ejemplo, a un barco justamente para supuestamente ir a custodiar a Chipre. Que claro, ahí él dice, bueno, esto no es entrar en la guerra, pero sí de alguna manera ayudar a los países de la OTAN porque es miembro de la OTAN. Claro. Meloni, por ejemplo, que es una aliada incondicional también, así como Milei de Donald Trump, no dejó de criticar lo que fue el tema de las niñas en Minab. Sí. Y está intentando crear puentes con las autoridades de Irán para que los petroleros italianos puedan atravesar el estrecho de Hormuz. Más allá de que tenga una identificación con Donald Trump y todo lo demás, piensa en los italianos. Lo mismo que Macron. Macron también mandó a portaaviones de Gaulle también, con la misma excusa que Sánchez, pero también está intentando crear esos puentes para que sus petroleros también puedan atravesar el Golfo de Hormuz y de alguna manera que no se le trasladen los precios de los franceses este conflicto. Mientras que, por ejemplo, lo mismo ha pasado con un país que también estaba muy alineado, como la India, por ejemplo. No nos olvidemos que el primer ministro de la India, Modi, estuvo 2 días antes con Netanyahu, antes de que iniciaran las acciones bélicas. A los abrazos, a las fotos y prometiéndole todo el apoyo bélico. Y sin embargo habló con las autoridades de Irán y bueno, y hoy están los petroleros de la India están pasando por el estrecho de Hormuz. Eso me parece una cosa muy, pero muy interesante. Y uno puede decir, bueno, pero eso queda del otro lado del mundo, eso son otras realidades, esas son otras... No, miremos lo que está pasando en nuestra querida América Latina, por ejemplo, los casos de Claudia Sheinbaum y de Lula da Silva. Claudia Sheinbaum lo primero que hizo es renovar un acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para mantener el litro de gasolina más o menos a unos 24 pesos, que alguna cosa así como 1.4 dólares más o menos. Yo calculo que la Argentina serán unos 2.300 pesos. Usted haga los cálculos ahí mejor que yo. Sí. Pero es eso. Y sacó fotos con eso, hizo una cuestión pública con todos los dueños de las cadenas de estaciones de servicio. Y lo que trata es justamente evitar que la escalada del conflicto en Medio Oriente se le traslade en los bolsillos de los mexicanos. Pero no fue la única herramienta este tope. También activó un mecanismo
de impuestos, un impuesto especial sobre la producción de servicios que funciona como un amortiguador. Entonces, ahora que el precio internacional subió, el gobierno redujo este impuesto para que temporalmente no sea absorbido por los usuarios, el incremento, ¿no? Evitar que llegue a los surtidores. Y claro, si se mantiene la presión, el costo recaudatorio lo va a asumir el propio Estado, tendrá que cortar por otro lado. Brasil, aquí donde yo estoy, el gobierno de Lula, ya hubo casos de abusos de puestos de gasolina que aumentaron el 30 o el 40% de la gasolina. Se implementó una política de multas a esos puestos abusivos porque la Petrobras no aumentó los combustibles. Entonces eran una simple cuestión especulativa. Lo que hizo ahora es anunciar una batería de medidas fiscales, ¿no? Una subvención a las importaciones, por ejemplo, algo así como el 10%, son 0,64 reales, algo como el 10%, un poquito más de lo que costaría un litro de nafta en un surtidor. Además, esto y principalmente para el diésel, para el gasoil, porque esto es fundamental para el agro, que no se traslade a los precios de los alimentos, como había dicho, pero también para los otros bienes por causa del transporte. Acá la mayoría del transporte en Brasil, el 80% del transporte en Brasil es transporte terrestre, ¿no? Pero también, por otro lado, decretó un arancel a las exportaciones de crudo para evitar que las multinacionales desabastezcan el mercado interno. Y esto es muy interesante porque justamente valoriza el mercado interno frente a las demandas externas. Argentina en este momento, el gobierno de Milei no solamente que ha sacado la mayoría de los subsidios, le ha sacado el subsidio al gas, ahora le está exportando gas a la India. La India están desesperados por gas, hay colas de gente para conseguirse una garrafa de gas. Bueno, están consumiendo gas argentino. Y lo que hace el gobierno es, a través de la YPF, es una política de micropricing, o no sé cómo se pronunciará, porque le ponen estos nombres, sí, nombres raros, sí, medio latín, medio inglés, que aplicamos pequeños aumentos sin que la gente se dé cuenta. Pero la idea es que, según estaba escuchando a algunos políticos, entre ellos, es que como está todo liberalizado en Argentina, sí, el precio vaya a los consumidores. No va, inclusive, de alguna manera, en el gobierno están festejando esto porque dice que va a significar con que YPF pueda exportar más petróleo y más gas y hacer una caja de 10.000 millones de dólares. Sí. Sí, posiblemente a esas empresas le puede ir bien, pero al resto de la sociedad le va a ir muy mal, porque va a tener que pagar esos precios más caros, y es lo que todos los países están tratando de evitar, y es lo que parece que en Argentina no se ve, Gustavo. Por supuesto. Rodrigo. Además, Ramiro, digo, algo similar dijeron cuando fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la verdad que no se vendió más y no se exportó más, eso no terminó sucediendo. Pero lo que me gustaría retomar con los posicionamientos de los distintos presidentes que vos bien marcabas, y marcar que el presidente argentino rompió también, ¿sí? Y tomó una decisión que es profundamente política, que es la de revertir la posición histórica de neutralidad y de respeto a la autodeterminación de los pueblos que viene teniendo Argentina desde hace muchísimos años. Una postura absolutamente mesiánica, ideológica, que no se sabe cuál va a ser el beneficio. Porque supongamos los dos, cómo va a ser el desenlace, nadie lo sabe, pero supongamos las dos principales posibilidades. Irán gana. Bueno, Irán gana, significa que puede haber un efecto contagio en los países árabes y Argentina tenga que padecer, digamos, una especie de merma en el comercio bilateral superavitario, sí, claro, que siempre lo tuvo Argentina con los países árabes, porque va a haber un efecto contagio. Supongamos que Irán pierde y Estados Unidos gana. Va a ser, ya los costos son muy grandes en estos pocos días de guerra. Ayer se estaban calculando que eran casi 12.000 millones de dólares que perdió Estados Unidos, y va a haber que reconstruir muchas cosas de Israel y de los países del Golfo. O sea que van a necesitar esa plata. Si Estados Unidos gana y Argentina lo ayudó, ¿qué le van a dar a Argentina? Un certificado de participación y una palmadita en el hombro. Si ese dinero... Donald Trump es absolutamente pragmático. Donald Trump lo quieren para ellos. Lo han dicho siempre desde el primer momento, así como fue con Venezuela, lo están diciendo ahora con esto. No le van a dar ninguna participación por haber participado. O sea, es mucho lo que tiene para perder,
y es nada lo que tiene para ganar. Es una posición absolutamente, mesiánica, muy, pero muy arriesgada y, como vos decís, que viene rompiendo una tradición argentina de neutralidad. La vez que eso ocurrió, que fue en 1990, recordemos que en el gobierno de Menem, no nos fue muy bien. No nos fue. Le dejo la última a Rodrigo, que te quiere hacer una. No, hiciste, sí, por Ramiro, favor, hiciste un panorama muy claro de las posturas de los líderes políticos de Europa, de América Latina, de todo el arco político, desde de centro izquierda, digamos, hasta extrema derecha incluso. Y lo que podemos decir que tienen en común es la responsabilidad, ¿no? La sensatez de las posturas que tomaron. Tenía una curiosidad de cómo se leyó desde Brasil, donde estás vos, cómo fue interpretado, hablando de seriedad, la declaración de nuestro presidente que decía vamos a ganar la guerra. Mira, vos sabés que no tuvo mucha repercusión, porque acá también nosotros estamos en nuestros climas, digamos, políticos muy, pero muy, muy fuertes, ¿no? De si podemos charlar si quieren en la próxima semana, que hay una especie de ataque como fue el Lavallato 2.0. Pero lo poco que se escuchó fue, sinceramente, de terror. La gente no puede creer cómo puede haber dicho eso. Primero, la participación en el domingo en ese tal escudo de las Américas, ¿no? ¿A cambio de qué? Y después esta idea de querer participar en la guerra si Estados Unidos lo llama. Esa noticia no ha circulado mucho, pero donde circuló causó un impacto muy profundo y una preocupación muy profunda. Inclusive hasta porque antes de eso, Pesti, el ministro de Defensa de Argentina, medio que se había comprometido con Estados Unidos a participar en la lucha contra el narcoterrorismo. Y ahora Estados Unidos, justamente esta semana, dice que iba a dos bandas criminales, que son el PCC y el Comando Vermelho, iba a declararlos terroristas, con lo cual Argentina supuestamente entraría en esa coalición para luchar contra esos grupos en Brasil o contra, por ejemplo, Nueva Generación en México. O sea, una cosa de loco, ¿no? Una cosa realmente de loco, Ramiro. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Es típico de un primer programa que te quedás sin tiempo. Seguramente la semana que viene podremos seguir profundizando. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí. Así como le agradecemos a todos los que nos están acompañando a través de YouTube. Nos siguen, están comentando y demás. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Charlie López Victorel. Gracias a Daniel Zaitún, Rodrigo Agustín, a toda la gente de Radio Con Vos. Nos encontramos el próximo... Antes de eso, dígame. Sí, quería volver a mandarle un abrazo a Adriana. Ahí está. Nuestra querida compañera. Y un abrazo muy fuerte también para Florencia, para Maxi, para Julián y toda la familia, para Tito, que están pasando también un momento difícil. Un abrazo para ellos también. Yo le mando un saludo enorme a mi familia, a mi esposa, que nos está haciendo el aguante y que gran responsabilidad de que yo esté acá tiene que ver ella. Nos tenemos que ir a dormir, al amigo Dani Zaitún. Nos encontramos la próxima semana, señoras, señores. Esto ha sido Un País en Serio. Soy Gustavo Cano y los invito a que nos reencontremos el próximo viernes. Con Vos en YouTube. Radio Con Vos. En todos lados, con vos.